Me dicen que ya está en línea y cerramos el programa con alguien que para mí es un referente, porque aparte me cantó también la justa de lo social. Hemos tenido la justa de Pedro Busetti de Deuco, contando lo que está pasando con las tarifas, la dolarización que se viene en luz, gas, en todo. Hablamos con Lasca recién, que nos cuenta los curros de los peajes. Y ahora vamos a hablar con alguien que ya nos anticipó cómo venía la cosa de Milei en la juventud, qué estaba pasando en algunos lugares, y yo quiero saber qué está pasando ahora, qué lectura está haciendo, si volvió a haber otra vez un anestesiamiento, si hay decepción, si hay desmoralización, si hay esperanza. Vamos a hablar con el dirigente peronista de La Matanza, esos que conocen los barrios populares, que tienen fama y respeto por su laburo. Pablo Ayala. Pablo, querido, Jorge Chamorro saluda. ¿Cómo va? Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá estamos, bien, bien. Bueno, en la lucha, como siempre. Sí, por eso te llamo. ¿Y esa lucha qué te está indicando? Hace 2 años y medio me dijiste, guarda con este Milei, ojo, me la cantaste. Después me dijiste, hace un tiempo hablamos, no veo una salida clara, no veo esperanza, a pesar de que se está trabajando en algunos lugares como en la provincia de Buenos Aires, pero no veo todavía una respuesta clara. ¿Qué estás viendo hoy? Y mira, somos una sociedad muy difícil de analizar, ¿no? Yo iría hacia atrás quizás el fenómeno Milei tenga ya una explicación a esta altura psicológica, ¿no? Viste que cuando uno nace, a mí me pasaba cuando era chico, nunca pensaba que un día más de vida para mí era un día menos. Entonces pensaba, un día me voy a morir, un día se va a morir mi mamá. Entonces, con el tiempo uno apaga esa sensación, y sobre todo cuando sos adolescente, crees que sos inmortal. La pandemia nos pone a todos frente a la posibilidad de que cualquier persona se muera, que somos finitos, que los proyectos largos, que estas cuestiones del país a veces te truncan, y dice, bueno, no tengo mi casa a los 30, lo voy a tener a los 40. Bueno, la pandemia hizo que todo el mundo se frustre pensando que esto se acaba ya, y esa frustración nos lleva a decir, bueno, si yo no voy a cumplir mi sueño, que el vecino tampoco lo cumpla, y que el otro tampoco, que el que cobra un plan tampoco. Entonces, ¿te acordás cuando Milei dijo, si me querés arruinar la vida, que se arruine la de todos? Me parece que eso fue lo que caló en todo, digamos. Mirá, una sensación de qué dato profundo, qué dato profundo. ¿Cómo es? No, Milei decía, ¿qué decía Milei? Milei en un momento le hacen una entrevista antes de ser presidente y le dicen, vos como ves todo, y empieza a dar su proyecto económico. Y él dice, entonces el periodista, creo que era Shakeman, el que es psicólogo, Sí, que sí, TN, el de TN. le dice, pero si vos haces eso, va a explotar todo. Y Milei le dice, bueno, si vos me querés arruinar la vida, que se arruine la de todos. Esa idea de que se arruine la vida de todos es lo que nos está medio rigiendo. Esa es una de las causas. La otra es que Milei no tiene contra quién perder, Jorge. El peronismo está en esta cosa del perro que se corre la cola, entonces tampoco hemos sido... Porque yo te hago una pregunta. ¿Qué le dijimos a la gente? Ok, ¿le ganamos a Milei le ganamos esta elección, hacemos un juicio político, gobernamos nosotros y hacemos qué? ¿Hay alguien que tenga el coraje de decir no le vamos a pagar al Fondo Monetario? ¿Hay alguien que diga vamos a subir sueldos, jubilaciones y vamos a poner la plata que falta por abajo porque para reactivarle el comercio y el mercado interno? Nadie lo está diciendo. Pues todo el mundo le tiene miedo a la tapa de Clarín y a que mañana te acusen de ser el desestabilizador. Nunca me voy a olvidar, en 2022 me crucé a Tolosa Paz en un 24 de marzo y la encaré y le reclamé porque había votado a favor de legalizar la deuda de Macri, ¿no? ¿Te acordás aquella deuda que le habíamos pagado al en fondo? donde Máximo renuncia a la candidatura, a la presidencia del bloque, sí. Y Tolosa Paz me empezó a gritar y me empezó a acusar como si fuera una periodista de Clarín, diciéndome, vos sos un militante del default. Y la verdad que cuando Néstor llega en 2003, nosotros estábamos en default por aquel default que había declarado Rodríguez A. Y la verdad que la Argentina no se cayó del mundo. De hecho, con lo que produjimos, le pagamos al fondo, vivimos todos mejor y felices. Y recién cuando vino Macri le pagamos el fondo, ¿te acordás que volvimos otra vez a rueda de endeudamiento? De hecho, esa salida del mundo, ese default, fue lo que nos salvó de los coletazos de la caída de la Lehman Brothers. Claro, tal cual. Pero bueno, parece que acá vivimos regidos por el neoliberalismo en todas sus versiones, porque hay un progresismo neoliberal que tampoco nos deja. Yo, para mí, viste, a veces más que mirar hacia Nueva York y el progresismo de Nueva York que ganó, tendríamos que mirar hacia África, Burkina Faso, Mali y Níger, que es la revolución del Sahel, donde un grupo de oficiales nacionalistas recuperaron el poder de su país. Echaron a los franceses y ahora manejan ellos las minas de diamante
y la ponen en función de su pueblo. ¿Cómo puede ser que África sea un pueblo tan rico en recursos naturales y sean tan pobres? Nos está pasando lo mismo a nosotros. Somos un pueblo africanizado en la cuestión del manejo de los recursos, y después Sí, país bananero. Somos Puerto Rico, ¿viste? Entonces los pibes hoy sueñan con ser maras o ser la protagonista de un video de reggaetón, y lejos quedó aquella juventud que nosotros cantamos. Me acuerdo cuando éramos pibes en los recitales, en los 90, que quizás la resistencia pasaba por el rock. Somos los negros, somos los grasas, pero Concheto no. Hoy nadie quiere ser negro y grasa. Hoy todo el mundo, en este gran hermano que vivimos de las redes, donde todo el mundo tiene que aparentar en Instagram, y todos queremos ser Concheto, y si no somos, tenemos que aparentarlo. Y antes era una vergüenza ser de derecha, ser Concheto, estar a favor de los milicos, estar a favor de un tipo que le pegara a los jubilados. Nosotros éramos pibes y adorábamos a Norma Pla, aunque no tuviéramos cómo expresarlo políticamente, porque el peronismo en los 90 era un desastre. Sin embargo, ahora parece que admiran al que le pega a los jubilados. Entonces, nos hemos vuelto una sociedad inexplicable, Jorge. Yo todavía igual espero que haya nuevas generaciones que retomen la posta, las que van dejando las madres, las que van dejando la cultura que hemos tenido, que siempre ha sido rica en rebeliones y en insurgencias, ¿no? Desde la poesía, desde la música del Indio Solari, Charlie, Ricardo Iorio y todos aquellos que nos han forjado una identidad nacional que hoy está, parece que preferimos ser una colonia de Estados Unidos a ser un país, ¿no? Entonces, qué profundo y qué delicado lo que estás diciendo. ¿Y en los barrios notás eso? ¿Notás que el pibe lo que está buscando es la zapatilla, el celular, la minita, la pareja, el autito? ¿Todo eso existe? ¿Es así? Y hay mucho de eso. Lo que pasa es que yo te voy a decir una cosa, que mi mirada siempre está mediada por lo matancero, ¿viste? Y en la matanza, claro. Acá ganamos. Acá ahí todavía, claro. Por 16 puntos. Igual es triste que haya un 35 de personas matanceras que voten este desastre, ¿no? Pero que acá está atravesado la esperanza y el sueño de aquellos pibes que construyen en capillas, que están en centros culturales, que estudian en la escuela pública, profesorado y terciarios culturales, para salir a los barrios a volver a generar un magma nuevo, una arcilla nueva con la cual construir una nueva sociedad y un nuevo modelo de algo que se parezca más a nosotros, pero no sé si eso pasa en todos lados. Entonces, bueno, ahí están las consecuencias. Y después, bueno, creo que te lo dije cuando hablamos un poco por los egoísmos, el no entender que los proyectos colectivos van más allá de la orga, de los nombres, y viste, el peronismo tiene que volver a hacer algo que se parezca a lo que fuimos. Si no volvemos a hacer peronismo y no volvemos a Perón, creo que cada charla de motivo te digo lo mismo, hay que volver a Perón, hay que volver a un proyecto nacional que no le tenga miedo a los foráneos, a los que afuera, a los que vengan a querer imponernos modelos tanto culturales como económicos, y volver a ser quienes fuimos, mirarnos en un espejo y volver a reconocernos, y eso es lo que nos está pasando hoy, ¿no? Sí, viste que ahora incluso hay algunas voces dentro del campo nacional y popular que están diciendo, che, ¿no será que hay que ser más amigable con los mercados, no pelearnos, buscarle el discurso para que los de la finanza no estén tan enojados? ¿Es un poco todo lo contrario de lo que vos decís eso? Y sí, ese peronismo amigable siempre terminamos en un desastre, ¿no? Desde el amigable de Bandor, que quería sacarse encima a Perón para negociar con los poderes que lo habían echado, hasta el amigable de Menem, que terminó abrazándose con Roja y entregando todo el patrimonio que Perón había nacionalizado, hasta los amigables que después iban y levantaban la mano para Macri o para Milei, ¿no? Lo que se dice peronistas, los Cuader de la vida y todo esto degenerado de Tucumán y de Jalil y Jaldo. Y en el mientras tanto hay un pueblo que la está pasando mal, ¿no? Y que me parece que a veces, ante la ausencia de un proyecto, prefiere creer en la esperanza, porque somos un pueblo que cree mucho en la magia nosotros, ¿viste? Sí. No por nada acá, los promeseros, el Gauchito Gil, y apareció un vendehumo con una lámpara mágica en los medios, diciendo que era un genio. Entonces la gente, entre la ausencia de un proyecto y un tipo que te vendía una esperanza, muchos de ellos fueron para allá. Hay otros que lo han hecho por perversidad y por creerse superior, pero hay otros, yo creo que una gran parte de nuestro pueblo que por lo menos votó esta porquería, lo está haciendo convencida de que al otro día, el primero, si perdía Milei, los yanquis le retiraban el apoyo y estallaba todo por el techo. Y la verdad que siempre los muertos lo hemos puesto a nosotros, ¿no? El 20 de diciembre los muertos han sido del pueblo. También la gente, hoy teníamos que haber hecho, ganarle a Milei en las urnas, hacer una transición en paz,
encontrarle tantas causas como apenas dos afloraron, que son la del narcotráfico de Esper y la de Libra, meterle un juicio político, expulsarlo del poder por inhabilidad moral y además meterlo preso por sus delitos, y que asuma un gobierno de transición que ordene un poco este país y volviéramos. La gente eligió otra cosa y hoy estamos todos preguntándonos cómo sigue esto. Yo creo que hasta muchos de los que lo votaron se están preguntando cómo sigue esto. Claro, claro, sí, porque los que apostaron por evitar el caos, yo te cuento la anécdota, me la contó antes, lo conté antes de la elección, un vecino mío, un pibe laburador, macanudísimo, todo, que trabaja en una empresa, estábamos con el portero y le dice, ¿y a quién vas a votar? Qué sé yo, no sé. Y el portero es re kirchnerista, re peronista, y le dice, me imagino no vas a votar a este. Pero ¿qué quiere, quilombo otra vez? A ver si viene una otra devaluación, se va toda la miércoles, no sé. Y después nos confesó que votó a Milei y después decía, ahí ahora no sé qué, tengo miedo porque este tipo es un desastre. O sea, a los 2 días ya estaba diciendo, es como que... Ya estaba preocupado. Claro, ya estaba preocupado. Yo creo que el problema es que cuando tuvimos el poder de recuperar Vicentín para, en cierto modo, manejar el tema de la comida en la Argentina, no lo hicimos, nos corrieron 4 señoras con una cacerola, Alberto Fernández fue un tibio, un tipo que junto con Álvarez Aggi se tendrían que callar la boca y dejar de hablar por nosotros, o alguien de nosotros tendría que decir, estos dos tipos no tienen nada que ver, no hablan por nosotros, no tienen nada, son 2 traidores. El punto es que como no hicimos eso, el precio de la comida se transformó en una cosa inconcebible. Todo el mundo cree que si hoy está tan caro todo, si subiera el dólar y, no sé, un paquete de azúcar se va a 5.000 pesos y se acabó, no vamos a poder ni comer. Cuando yo era pibe, Jorge, si en mi casa 2 amigos se quedaban a jugar y pasaba la hora de la comida, mi mamá ponía 2 platos más en la mesa. La comida no era algo tan suntuoso, ¿entendés? Todo el mundo llegaba a una casa y había un plato de más. Hoy la gente apenas tiene para comer ellos y su familia. Entonces, fíjate cómo el plato de comida se transformó en una cosa inconcebible. Imagínate si esto explota y ya se... Los productores de comida la están exportando todo afuera, no queda nada en el mercado, no hay una ley que regule que una parte de la producción se tiene que quedar acá, entonces la comida para los argentinos vale lo mismo que si estuviéramos en París o en Madrid, ¿no? Sí, es así. Bien, me quedan 30 segundos, un minuto. Bueno, decime, ¿ves algún liderazgo del sector nacional y popular emancipador o crees que va a surgir con la misma crisis, con una crisis? Yo las dos cosas. Veo el liderazgo de Axel Kicillof. Para mí hoy es el líder que debería tener el peronismo. Esto no significa ni jubilar a Cristina, yo no entro en esa, ni de tirarla por la ventana. Cristina tiene que ser, como fue Pepe Mujica en Uruguay, aquel que aconsejaba por dónde debemos ir y de dónde no nos tenemos que apartar. Y si no, que la crisis nos haga surgir nuevo liderazgo, pero que sea pronto porque el peronismo necesita encontrarse a sí mismo y necesitamos recuperar un proyecto de nación que le diga a nuestro pueblo que la salida es por acá, ¿no? Excelente. Bueno, Pablo, siempre seguimos en contacto para ver cómo va todo esto, ¿no? Que, como vos decís, yo creo que hay que consultar a antropólogos, sociólogos para ver qué pasó, pero bueno, es la realidad y eso no lo podemos negar. Te mando un gran abrazo, Pablo. Un abrazo grande, Jorge. Espero que la próxima charla nuestro pueblo haya podido encontrar un poco la salida de todo esto. Ojalá. Bueno, Pablo Ayala, militante, dirigente de base social, especialmente ahí en La Matanza.